Yo quiero comenzar este trabajo que tiene que ver con lo que el título está preanunciando: descifrar tiempos apostólicos. En su primera parte, va a tener dos, con una lectura que tiene que ver con la carta a los hebreos, muy rica carta, de autor desconocido, aunque no son pocos los que presumen que el autor fue también Pablo, lo cual no está probado, por lo tanto sigue siendo de autor desconocido. En la carta a los hebreos, en el capítulo 7 de esa carta, encontramos del verso 11 en adelante que dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y el verso 15 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues así se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué te digo? Es indudable que este texto habla de Cristo, y que todo lo que nos dice sirve para que sepamos que en Él tenemos todo nuestro vivir, toda nuestra existencia. De manera que el orden de la existencia de la nueva criatura, porque no son muchas nuevas criaturas, es una nueva criatura. Eso da el orden de la existencia de esa nueva criatura. Hay dos hombres en la tierra, dos hombres en la tierra. Uno en Adán, el otro en Cristo. El primero de la tierra, el segundo del cielo. Hay dos hombres en la tierra, es decir, multimiembro, hombre. Multimiembro, hombre. O todos viven en Cristo, o todos mueren en Adán. Babilonia es cuando la gente anda confundida entre los dos. O sea que andan en la iglesia tratando de mejorar a Adán. Andan en la iglesia tratando de madurar al viejo hombre, a perfeccionarlo. ¿Lo habrás escuchado esto? Si eso fuese posible, mejorar al Adán que traemos, o madurar a nuestro viejo hombre, si fuese posible eso, entonces el sacrificio de Cristo sería nulo. Nosotros no podemos mejorarnos a nosotros mismos de ninguna manera. La palabra nos dice: ¿quién de ustedes, con preocupación,
puede añadir a su estatura un codo. Lo leíste a eso. O sea, nos da una analogía natural y práctica de nuestro diario vivir. Porque la gente crece físicamente todos los días. Pero ¿cuántos de nosotros crecimos simplemente porque, no nos gustaba ser pequeños? ¿Crecimos por eso? Con esto quiero decir que la preocupación por tener poca estatura no te añade estatura. Es decir, si a vos te preocupa ser petizo, esa preocupación que tenés no te añade altura, seguís siendo bajito. Si fuese así, si eso fuera posible, todos tendríamos exacta y puntualmente la estatura que desearíamos tener, o que nos gustaría tener. Calculo yo que los hombres seríamos todos arriba de 1,80. Porque nos gusta, nos parece, nos han dicho, hay modelos o estereotipos de que el hombre bien fornido, con lindo físico, tiene que medir más de 1,80 para ser considerado. ¿Y los más chicos qué? ¿Los más chicos qué? ¿Te das cuenta cómo invade el espíritu de Grecia? Incluso en la iglesia, ¿no? Porque en algunos lugares hasta se selecciona estéticamente al ministro, al predicador, al director de alabanza o a alguien que esté en el púlpito, porque tiene que dar una buena imagen. Yo he sido muy bendecido y hasta de alguna manera sacudido con revelaciones tremendas por medio de palabras de Dios que usaron siervos que no eran estéticamente tan aceptables. No juguemos al mundano dentro de lugares donde precisamente nos encargamos de criticar todo lo que es mundano. O sea que preocuparte porque sos pequeño no te añade estatura. Y eso es exactamente con lo que sucede con la madurez del creyente. Nos está diciendo que la preocupación de querer madurar no te madura, es preocupación. Después te dice, considera los lirios que no trabajan, que no hacen nada y están revestidos de gloria. Y eso es importante porque el estado final de la casa de Dios habla de estar revestida de gloria. Sin embargo, el lirio no hizo nada para obtenerlo, nada, ¿eh? Bueno, esa es otra analogía. Esa es otra analogía. Hay ciertas cosas que están hechas, que tenemos que entender que son nuestras, pero que solo se manifiestan cuando podemos vernos como Dios dice que somos. Para poder actuar en medio de las situaciones presentes, según verdaderamente somos, y no según las circunstancias lo dictan. Cambiado el sacerdocio, entonces, tiene que haber un cambio de ley. La ley, generalizando lo que hemos aprendido, es un código de existencia que de alguna manera se puede sintetizar como código de vida. La ley no son 10 mandamientos en un templo. La ley es lo que rige cómo se vive sobre la tierra. Cuando el sacerdocio cambia, todo lo que rige a ese sacerdocio cambia también. Si esa mente que vivía en ese hombre vivía bajo ciertas leyes terrenales, supuestamente nosotros tenemos que vivir bajo otras leyes. Hay un éxodo. Están cruzando el Jordán porque aquí se disfruta mejor. Podríamos decir entonces que el intento de Dios de crear un nuevo sacerdocio es crear algo que somos y no algo que hacemos. La creación de Dios es construir un ser, no hacer que un ser haga algo. Está claro, ¿no?
la creación de Dios es construir un ser, construirlo, no hacer que ese ser haga algo. Ministerio son tus interacciones con la vida cotidiana. Eso es ministerio. Porque la palabra ministrar, no sé si lo conoces o lo sabes, pero es muy bueno que todos los ministros lo sepamos. La palabra ministrar significa servir. No significa ser servido, significa servir. Servimos a Dios con nuestra existencia en el medio ambiente, cada cual según la capacidad que Dios le haya entregado. Todos somos ministros competentes del nuevo pacto, dice la palabra. Todos. Y no me refiero, de hecho, a una posición eclesiástica. Dios creó al hombre para que el hombre gobernara, pero siempre y cuando él, el hombre, fuese gobernado por Dios. Pero ese gobierno que el hombre iba a tener no era una posición política, sino una naturaleza donde el hombre tiene gobierno propio. Dios tiene un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Y Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es el destino del hombre. Y el destino es el fin, lo que llamamos el fin. Y el fin vendría siendo una especie de calidad de existencia. Calidad de existencia. O sea que nuestro propósito es el objetivo de Dios. ¿Cuánta gente se pasa toda su vida tratando de averiguar cuál será la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuánta? Y se pregunta, ¿cuál será mi ministerio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para Dios? ¿Sabes lo que tenés que hacer para Dios? Como primera medida, vivir. Claro, vivir bajo los preceptos y los principios del reino de Dios. No vivir como te da la gana. Porque tu destino es su propósito. Y su propósito es tu destino. Y eso cambia de persona en persona. La Iglesia, en su estructura organizacional, hablando de estructuras eclesiásticas, en la mayor parte de su sentido, es idea del hombre, nada más. Repito, Iglesia, en el vocabulario de Dios, es una calidad de existencia. Iglesia, en el vocabulario del hombre, es una organización. Y la Iglesia de Dios está dentro y fuera de la organización. Y no me refiero a una denominación específica, me refiero a una organización eclesiástica global, se llame como se llame. Es todo un mapeo que puede producir semilla como puede producir anticristo. La Iglesia no es la Inquisición. La Iglesia es aquel que está en Cristo apropiando los principios del nuevo hombre. O sea que hay una iglesia dentro de una iglesia. Iglesia, la primera palabra, organización. Iglesia, la segunda palabra, los que fueron llamados por Dios. El reino de Dios, por si lo ignorabas, es más grande que la iglesia. Y gracias a Dios por eso. Entonces el hombre crea una organización para tratar de educar a la iglesia, para intentar madurar a la iglesia, pero solo Dios te hace iglesia. Porque iglesia, eclesía, esa es la palabra, es un cuerpo, es un organismo vivo en la tierra.
es el nuevo hombre. Iglesia, la organización, son varias que pretenden instruir al nuevo hombre. Dios hace pactos con hombres, no los hace con naciones ni con organizaciones, los hace con hombres. Y a través de toda la Biblia vos podés notar que Dios hace pacto con un hombre, no con alguna nación o con algún credo, con un hombre. No hace pactos con sistemas religiosos, hace pactos con el nuevo hombre. La iglesia organizada, escúchame bien con el espíritu, por favor. La iglesia organizada es producto de la caída del hombre. Porque en el comienzo Dios y el hombre tenían una comunión inmediata y no necesitaban ningún mediador. El hombre oía a Dios clarísimo y no era raro para ellos oír a Dios. Entonces no hacía falta ningún proceso. No hacía falta ir un domingo a alguna parte a que alguien te instruya. Teníamos la ley. ¿Por qué? Y porque el hombre cayó y al caer comenzó a vivir de afuera hacia adentro, en vez de recibir de adentro hacia afuera. Entonces, como recibe de afuera hacia adentro, hay que proveerle algo de afuera. La ley. Mira, esto es así, y es así, y así. Controlate por esto, esto y esto. La ley. El problema es que las vidas no fueron creadas para ser controladas por cajas, porque cada vida es diferente. Sin embargo, sí hay ley. ¿Sabes por qué? Porque no existe la libertad sin ley. No existe libertad sin ley. La libertad es producida por el entendimiento de sus parámetros. Si no entendés tus parámetros, no sos libre. Porque entonces nunca vas a saber si estás bien o no. Y es lo que le pasa a mucha gente cuando dejan a un lado la mano correctora y controladora de un líder. No saben para dónde van porque están acostumbrados a que los lleven. ¿Vos creés que Dios te dio la inteligencia y la mente que te dio para que vos te dejes llevar? ¿Sin pensar? ¿No se te cruza algo en las neuronas cuando te lo digo así? Bueno, pensalo. El problema que tenemos hoy, más o menos 6.000 años después, es que honramos más a la organización que al Creador. Y fue la razón por la cual la primera casa fue destruida por la venida de Cristo. Entonces el hombre forma una religión para justificar su falta de habilidad para tener esa clase de comunión con Dios que necesariamente debía tener. Se sentía que no podía complacer a Dios. Pero recuerda que quien cae es el hombre, mentalmente. Porque el hombre no cayó a ninguna parte físicamente. Dios, allí en el huerto andaba. Era el hombre el que se estaba escondiendo, pensando que Dios ya no lo quería más. Como haces vos después que tropezaste en alguna cosita por ahí. Andás algunos días escondiéndote porque crees que Dios ya no te quiere más. No lo entendiste todavía. Entonces, la caída causa que vivamos en sensualismo. Y esa palabrita no es tan fea como suena, lo que pasa es que ha sido pervertida fundamentalmente por la sexualidad. Sensualismo. Porque sensualismo significa vivir con y por los 5 sentidos. No tiene nada que ver con el sexo, aunque, obvio, lo incluya. Dios quiere lo contrario, que vivamos de adentro hacia afuera. Déjame recordarte la historia de la creación.
anotá los siguientes proverbios o principios. Número 1. El destino del hombre es el propósito de Dios. El destino del hombre es el propósito de Dios. Número 2. El diseño del hombre es el intento de Dios. El diseño del hombre es el intento de Dios. Número 3. La habilidad del hombre es lo que Dios demanda, solo eso. La habilidad del hombre es lo que Dios demanda. Número 4. La naturaleza del hombre es el requisito de Dios. La naturaleza del hombre es el requisito de Dios. Yo creo que estos 4 proverbios resumen las preguntas y las respuestas en todo el planeta Tierra. ¿Qué hacemos aquí? El destino es la finalidad, el objetivo, es la meta que Dios tiene. El destino. De manera que el destino del hombre sigue siendo la meta de Dios. Yo creo que en la iglesia lo hemos pensado al revés. Siempre vamos donde creemos que está Dios y buscamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para cumplir nuestro destino, cuando el propósito de Dios fue y siempre será tu destino. O sea, vos jamás serás mejor que cuando seas tú mismo. Vos nunca vas a ser mejor que cuando seas vos mismo. Y lo que hemos hecho en los círculos eclesiásticos es tratar de cambiar a la gente. Realzamos lo que vos estás viendo. Cambiarlo sería ir en contra de su propia naturaleza. Realzamos lo que vos estás viendo. Le quitas las barras y la naturaleza vuelve y sale. Y no es Adán si estás en Cristo, porque Adán no existe. Si el propósito de Dios es el objetivo, entonces esta es la razón de la creación del hombre. El propósito precede la creación. Veamos, Dios tiene un objetivo. Luego crea el hombre con ciertas naturalezas. O sea, con el requisito necesario pone ciertas habilidades para luego demandarle él esas habilidades. Para entonces, cuando el hombre comience a migrar hacia lo que inevitablemente va a llegar a ser, Dios consigue su objetivo. Yo quiero ampliar mi voz en esta página web, ¿sí? Y ese sería mi propósito primero. Luego, creo un micrófono, que es el hombre, y le doy una naturaleza apropiada para que amplíe la voz. Ese es el requisito. Después le doy la habilidad y todas las conexiones para que eso sea una realidad. Y después lo enciendo, lo prendo y demando de él solo lo que él puede hacer, de manera que tu destino siempre cumple mi propósito. Pienso que a lo mejor de primera no lo entendiste. Después volverlo a escuchar. Esta parte fundamentalmente, porque creo que es básica y es clave. Porque te creé a vos para que cumplieras el propósito para el cual fuiste creado. El propósito viene en 2 dimensiones. Está la individual y está la corporal. El propósito corporal se compone de cada propósito individual. Por eso es que cuando tropieza uno, tropiezan 2 o 3. Por eso es que hablamos de compromisos. Por eso es que hablamos de unidad. Y hablamos de todas esas cosas que la organización sí nos pudo enseñar, al menos. Pero es para aquello que está inerte, para que aquello que está inerte salga a relucir. Es otra analogía. Vos sos una semilla. La unidad es un árbol que produce condiciones aptas.
Y si vos no te rebelás, la semilla produce siempre lo que la semilla es. Si es una planta de coco, va a producir cocos. Si es un rosal exquisito, va a producir rosas exquisitas. ¿Te parece aburrido esto? Presta atención. El intento del Creador es el destino de su creación. No tenés otra alternativa, se cumple. Claro, no es preocupándonos quién va a crecer. ¿Quién de ustedes, que me está escuchando, con preocupación podría llegar a la estatura que Dios quiere que tenga? Solo con preocupación. Nadie. El hijo crece porque en su cuerpo está todo lo necesario para que él crezca. Un niño crece durmiendo incluso. No es cuando corre y juega al fútbol con la pelota, con el balón, que él crece. Es cuando se acuesta y descansa, allí crece. Por eso los niños pequeños normalmente tienen que dormir más. Lo segundo, y los mayorcitos, cada vez dormimos menos porque ya no estamos creciendo más, físicamente, espiritualmente todos los días, gloria a Dios por eso. Lo segundo que podemos ver en Génesis 1 es que él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen para que tenga gobierno sobre la intemperie, parafraseando, ¿no? Vos acordate que hay un propósito general y uno específico. Uno que es corporativo y el otro que es individual. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Recordá que hagamos al hombre a nuestra imagen en Génesis 1:28 es la maqueta de Dios. Él quiere hacer un hombre. Él comienza a hacer ese hombre, pero después, en Génesis 2, para que este hombre se convierta en lo que Él tiene como destino para este hombre. Y lo cumplimos en Cristo. Pero al hombre le dice: liderá, goberná la intemperie. Y a eso lo podemos ver en varias tipologías. Te doy como ejemplo Abraham. Vemos que Dios le hace una promesa a Abraham y a su simiente. Y después usa a toda esa simiente, Israel, como una tipología o como una fotografía para nosotros. Israel, en el Antiguo Testamento, tipificaba la nación de Dios. De la misma manera que nosotros, hoy, como iglesia, debemos tipificar al pueblo de Dios. Y no lo tipificamos, lo somos. Israel tenía su gobierno, tenía su política. Era reconocido como el centro de las naciones. Pero cada nación tenía su gobierno. Tenían sus reyes, tenían sus leyes, y de haber sido en este tiempo, tendrían hasta sus propios partidos políticos. Quienes tenían la ley era Israel, no era Samaria, No eran ni los heveos, ni los jebuseos, ni, como decía un amigo mío, ni cualquiera, ninguno de los feos que vos quieras. Era Israel. Ellos tenían su gobierno y Dios tenía el suyo. Sin embargo, ellos eran gobierno entre las naciones. Pero no era en lo literal. Ellos no mandaban a nadie en lo literal. Sin embargo, el mensaje del reino hoy intenta poseer todas las posesiones de autoridad en la sociedad. ¿De dónde sacás el ejemplo? Eso me obliga a entender a mí que Israel, siendo gobierno de las naciones, sin ejercer gobierno político, nos habla de que es un gobierno diferente al que Dios está exigiendo de nosotros. Ellos eran reconocidos porque tenían una sola forma de vivir en la tierra, mientras que los otros tenían varios dioses y varias creencias, pero Israel tenía a Dios.
Entonces, en su estándar estaba el gobierno de las naciones, aunque Israel se encontrara en una condición peor que la de afuera. Cristo tuvo una oportunidad, que la vemos en Juan 6 y en Juan 12. Lo vinieron a buscar para hacerlo rey literal, ¿te acordás? Ponerlo en un trono. Y él se escondió. Pero se escondió no por temor ni porque fuera cobarde, se escondió porque no era el propósito. El propósito no era apoderarse de la tierra políticamente. No es un reino político, es un reino espiritual. ¿Cuántos cristianos tendrían que entender esto? Eso no significa que si la habilidad que el Creador ha puesto en vos, en leyes y en política, no puedas de pronto ser un líder político. No lo frena. Si Dios te manda a trabajar para el reino desde esa posición, ve y haz lo mejor posible. Pero no hagamos un método global de algo individual. ¿Quién sería yo para evaluar las decisiones que Dios pueda tomar con cada uno de sus hijos en el marco de la absoluta soberanía y majestad que posee? Pero eso si vos tenés esa gracia, no porque se nos antoje tomar una posición política por afición o peor, por beneficio personal. El abogado, abogado, y el político, político. ¿Qué estamos haciendo? Estamos definiendo nuestro propósito para entender cómo actuar dentro de todas estas cosas. Por eso es que Él crea un nuevo hombre en la tierra. Y en Efesios capítulo 2, versos 14 al 15, lo vemos cuando Él dice que derriba la pared de enemistad, haciendo de ambos un nuevo hombre. Y también lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Ahora escucha, si el propósito primero existe en la mente de Dios, ampliar la voz, luego se construye el aparato. Y dentro del aparato está la gracia necesaria para todas las audiencias y programas de audio por cualquier mecanismo informático, sean más fuertes o más débiles. Quiero decir con esto que lo mismo funciona para 10 o 15 que para 5.000. Es lo mismo. ¿Vos creés por ventura que yo me planteo en algún momento del día cuántos me van a escuchar? ¿No te das cuenta que le estoy hablando a uno y no es técnica declamatoria, que también existe, hablarle a uno? Yo te estoy hablando a vos porque estoy pensando que me estás escuchando vos. No estoy hablando ni a una multitud, te estoy hablando a vos, porque quizá Dios puso esta palabra en mi boca, en este micrófono y en esta grabación y en este lugar y en esta página para vos. No para cualquiera de los, para vos. Y si Él lo hizo así, ¿quién soy yo para modificar lo que es su plan? Si yo estoy aquí cumpliendo su plan, no el mío. Ministerio. ¿Para 10 o 15 o para 5.000? Si hay algo de interferencia o crisis, Él funciona. Él está equipado para eso. Si le encuentra las coordenadas correctas y las antenas están bien, funciona. Si aprendemos a lidiar en nuestro medio ambiente con la habilidad de manejarnos dentro de cada kairos ambiente, la posibilidad existe. Porque primero Dios tenía un propósito y luego te creó a vos para cumplirlo, con todas las cualidades necesarias para hacerlo, siempre y cuando no seamos controlados desde afuera para adentro. Por eso da tanta pena cuando se pierden vidas de una manera trágica o en el medio de la promiscuidad o de la drogadependencia y demás, porque son vidas que fueron creadas con un propósito que jamás llegaron a cumplir, en una de esas porque ni siquiera se enteraron porque nadie se los dijo. Por eso, frutos de labios es ir y hablar, porque cuando vos confesás a Cristo delante de los hombres, ya sabés lo que ocurre en los cielos.
Y vos decís que sos inteligente. Bueno, demuéstralo. Hay una gracia que reside en cada ser humano que se extrae de acuerdo a la necesidad de cada kairos. A veces es la situación la que desata esa habilidad para que vos descubra que la tenés. Para que vos descubras que la tenés. Nadie salta una cerca de 2 metros de altura si no tiene entrenamiento para hacer eso. O por allí puede hacerlo si lo está persiguiendo un dogo o un doberman enojado y con hambre. Pero eso es circunstancial. Yo te estoy hablando de lo habitual. Entrenamiento. Claro está que si esto se te pide un domingo por la noche en una iglesia, te vas a poner a pensar que no es posible, que tus huesos ya no son los mismos y que los años no pasan en vano. Yo quiero decirte que la habilidad reside en nosotros, que la gracia está allí y que solo falta la situación detonante que nos permita lidiar con esa gracia. Allí es donde calza el modelo de saltar la cerca por entrenamiento o porque te persigue un perro hambriento y rabioso. Lo primero es un entrenamiento convencional. Lo segundo es una necesidad y urgencia. O saltás la cerca o te come el perro. Claro está que la forma en que todo esto se desata, de pronto, puede llegar a violar todos tus conceptos previos, eso sí. O tal vez puede salirse de la caja conocida y tradicional, porque el hombre fue creado para vivir de adentro para afuera y no por las cajas que el mismo hombre creó para gobernarlo. Lo que sucede es que a veces las situaciones se apoderan de nuestras mejores actitudes y eso es porque no podemos ver más allá de la situación, porque todavía vivimos desde afuera para adentro. En eso reside la sabiduría apostólica, en eso. Porque lo apostólico se define como el diseño interno para construir de acuerdo a la realidad de Dios en cada estación en tu vida. Repito, ver la infraestructura interna de cada situación para construir de acuerdo a lo interno y no a lo externo. Salomón, vos sabés quién fue Salomón y el respeto que le tenemos todos a Salomón, pero sin embargo fue confrontado por 2 mujeres y un niño. Salomón. Su conclusión era: cortemos al niño por la mitad. Se salió de la caja. ¿Cómo se te ocurre cortar al niño? Pero gritó la madre. Entonces él pudo descubrir quién era la madre, la que se afligió porque iban a cortar al niño. Eso era sabiduría apostólica. O sea, vio el diseño interno y produjo la realidad que necesitaba en ese momento, sin métodos, sin rutinas, con la espontaneidad del que es guiado por un espíritu que no es terrestre. La próxima situación, fíjate, no la lidió de la misma forma. Entonces no es por patrones. Vemos en la Biblia cuando había que cruzar cuerpos de agua, en una ocasión Dios demandaba que los sacerdotes se quitaran las sandalias y pisaran el agua. Y en otra ocasión demandó que Eliseo le diera con el manto. Y en otra ocasión le dijo a Moisés que levantara la vara. El mismo problema, 3 soluciones diferentes. Es Dios. Y la rutina no forma parte del día de Dios. La rutina forma parte del hombre. Cuando en un lugar que se autotitula como iglesia, vos ves rutinas repetidas, cansinas y aburridas, eso es hombre. Y si querés algo más fuerte, eso es carne. Ahora, si tenemos una caja, te quedás con la vara levantada para cruzar el Jordán y la vara no funciona en el Jordán. Entonces agarrás y decís: ¿a dónde está Dios? ¿Por qué a mí no me suceden esas lindas cosas que le suceden a otros? Porque entonces vos pones la vara y la vara no funciona.
y entonces decidís ayunar y hacer guerra espiritual, reprendiendo todos los demonios conocidos y por conocer, para que la vara funcione. Pero no es la vara, porque en esta ocasión tenía que ser de otra forma. Entonces tenemos dentro de nosotros la habilidad para cruzar los diferentes medios ambientes con el gobierno inherente que reside en nosotros. Y nuestros ojos tienen que enfocar la demanda del tiempo. ¿Cómo es? ¿Qué hace falta hoy? ¿Qué habilidad hace falta hoy? Eso es demanda del tiempo. Eso. Acordate, el destino es una calidad de existencia. Es más importante cómo nosotros actuamos dentro de la situación que qué es lo que sucede con la situación. Nos viene a la memoria ahora el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, donde nos dice que todos esos hombres obtuvieron buen testimonio. Pero ninguno terminó. Ninguno terminó. Todos murieron sin obtener la promesa. Pero nos dice que tuvieron buen testimonio. Sí. Pero eso significa que Dios no está otorgando premios por logros. Esto es para que descanses, no para que trabajes. Tampoco es para que no trabajes. Es para que descanses después de trabajar. El logro se consigue en el descanso porque es en Dios, pero después de trabajo, no de descanso permanente. Eso es ocio. Claro está que para que esto requiere un concepto distinto de la vida, ¿eh? Vamos a verlo. A ver, un verdadero cambio es un ajuste interno. Si vamos a cambiar las leyes por las cuales nos regimos, entonces estamos hablando de ajustes internos, que se traducen eventualmente en la forma en que vivimos y hablamos. Las prioridades que tenemos son otra consecuencia. Lo mismo que a qué nos sometemos. Son ajustes internos. Fíjate que el reino no es un mensaje que incluya o anule el rapto, por ejemplo. Ya lo hemos dicho eso. No tiene nada que ver con el futuro. Ser profético no es tener la habilidad de profetizar o de ministrar proféticamente con la iglesia. Y ser apóstol, ya sabes que no es simplemente tener una posición. Son gracias que Dios nos da para vivir adecuadamente en la sociedad. Y hasta que no aprendamos a usar lo que Dios nos da en toda nuestra vida, lo que hacemos en la iglesia no importa absolutamente nada. Estas son dimensiones de Dios que determinan la estructura de tu vida y cómo vos te relacionás con los distintos tiempos en los cuales vivís. Esa es la forma en que tenemos que ver estas cosas. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, tenemos una escritura, comenzando desde el verso 1. Primer libro de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que sumen a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Esto representa la muerte de Cristo, y es la muerte y el entendimiento de Cristo lo que nos lleva a la plenitud que estamos buscando, Los cuales, verso 4, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos.
Cuando cruzas el Jordán, comienza la guerra. Dios nos promete que habrá crisis. Él dice cuando venga la tribulación. Él dice cuando venga la aflicción. No dice si viene. Él siembra la semilla, Él prepara todo, Él decreta. Él hace todo lo que tiene que hacer y después te dice cuando venga la aflicción. No dice si viene, dice cuando venga. Entonces, la conclusión es sí, viene. Cuando venga la aflicción, tené cuidado de esto y tené cuidado de aquello. Esa es la advertencia. Aprendé. Te acercás al collado de Dios, son los filisteos. Y sigue diciendo el verso 5, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Nota que entras a la ciudad e ignorás a los filisteos. Porque decía que cuando llegues a la ciudad, te encontrás con los filisteos, y continúa diciendo que cuando entres a la ciudad, ¿y los filisteos? ¿Qué pasó con los filisteos? Dios, antes de crear, acondicionó a la persona para llegar. Y se sienta a descansar. Él no está preocupado. Él sabe que vos terminás. Él, que no lo sabe, sos vos. Por eso es que Él puede profetizarte tu futuro, porque antes de hacerte, Él determinó que terminarías. Dios no comienza nada que no pueda terminar, Y termina diciendo el verso 5, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, verso 6, entonces, repetilo para vos mismo, para que se te grabe, entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, cambiado, modificado, convertido en otro hombre. Yo no sé vos, pero yo aquí veo algunos principios. Lo primero que quiero que veas es que hay un lugar más allá de tu presente. Existe un lugar más allá de tu presente. Hay un capítulo después del presente capítulo de tu vida. Y eso me trae al segundo principio. No podemos estar anclados con el éxito permanente. Tampoco podemos estar anclados en el éxito presente, el de hoy. Si lo tuvieras. Ahora bien, nota el orden de los sucesos en el ungimiento de Saúl hasta que él es transformado en otro hombre. Él salió en busca de unas asnas. Propósito, buscar las asnas. En el camino es interrumpido por alguien que le dice, las asnas se encontraron. Ahí cambió tu propósito, claro. Entonces vos decís, pero es que yo tengo que seguir buscando las asnas. Ya las encontraron. Es que mi papá está preocupado porque faltan las asnas. Ya las encontraron. Tu papá ya no está preocupado por encontrar las asnas. Ahora está preocupado por vos, porque todavía estás buscando unas asnas que ya encontraron. Se entiende, ¿no? Gente que no puede modificar su propósito y sigue anclada en algo que ya pasó. ¿No encontraste nunca gente que cuenta un hermoso testimonio, pero de hace 27 años atrás? Gloria a Dios por eso que le pasó 27 años atrás. Pero es menester, imperativo y ultra necesario que cuente algo que le pasó ayer, hace un ratito, ahora, hace un minuto. Eso es reino. Lo otro es una memoria que válida, cabe, está buena, pero no es la forma. Está anclado en algo que ya pasó. Y no se dan cuenta los que piensan así, que han cambiado la configuración de los tiempos y que ahora tienen que hacer ajustes. Entonces dice, pero Dios me prometió. Encontraron las asnas.
Ahora Dios está preocupado por tu jornada, no por las asnas. Porque en el momento en que tu jornada se desvió del propósito, estás mal por mejor que sea tu intención. Después te encontrás con unos hombres que hablan de alianzas y después vemos la milicia espiritual. Pero vemos que todo este proceso en la vida de Saúl es para que él sea mudado en otro hombre, que en esta anécdota está tipificada en que él logra ser relativo con la gente que estaba al otro lado del monte, o sea, profetizaba con ellos. Cuando él empezó, él no profetizaba, pero cuando llegó era un hombre relativo al lugar que llegó. Vos no podés entrar a la próxima fase hasta que no te convertís. Vos tenés que tener la naturaleza que se requiere para la próxima fase, para entrar en ella. Vamos a decirlo más sencillo. Si no te graduás de bachiller en la escuela secundaria, no tenés la base necesaria para entrar en la universidad. Vamos a hacerlo por el lado del entretenimiento. Si no te rompes la cabeza apretando teclas para superar la primera pantalla de ese jueguito de computadora, de video, lo que fuere que te gusta, no podés pasar a la segunda, que naturalmente va a ser más complicada que esta. Pero si no superas esta, no podés pasar a la otra. Y aunque se pudiera, vos mismo no lo hacés porque no tiene gracia. Y aparte, te falta la base de esta para poder entender la otra. Están hechos en red, en cronología, en consecutividad. Tenés que tener el fundamento de la próxima fase. Un cambio es ocasionado por el propósito de tener relatividad. Yo cambio para ser relativo. Un cambio no se hace por el gusto de cambiar. Si soy relativo, no necesito cambiar. Si lo que estoy haciendo todavía tiene vigencia, sigo adelante, allá voy. Pero si lo que estoy haciendo ya dejó de ser útil, entonces allí debo cambiar o, de lo contrario, desaparecer de la escena. Como se dice en el idioma teatral, hacer mutis por el foro. Mutis es desaparecer y el foro es uno de los costados del escenario. Cuando el éxito presente no garantiza la demanda del futuro inmediato, un cambio es inevitable. Hay que cambiar. Todo lo que crece cambia. Todo lo que cambia sufre. Pero cambio es un ajuste interno, no modificar algunas cositas por fuera. Eso se llama, en mi país al menos, gatopardismo. Cambiar cosas por afuera para que adentro siga todo igual. Es un ajuste de conceptos que va a cambiar todo lo que vos hagás de allí en más. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de tu vida. De manera que no nos podemos identificar con un mover o con otro mover, o con un mensaje o con otro mensaje, con un predicador o con otro predicador, con un pastor o con otro pastor. No se trata de eso. Se trata de migrar, moverse continuamente, constantemente. El reino de Dios es dinámico. La que ha quedado cristalizada y parece no querer moverse es la iglesia. Estructural. Porque la verdadera sí se mueve. Notá que Saúl fue mudado en otro hombre, no por un mover sobrenatural de Dios, sino por obediencia a la palabra. Samuel le dijo: cuando llegues a tal y cual lugar, vas a encontrar con tal y tal problema, cruzá. Cuando llegues allá vas a ver eso, continúa. Obedeciendo la palabra, llegó a ser mudado, cambiado, en otro hombre. Mira Zacarías 10, para concluir esta primera parte. Mensaje antiguo para todos los que puedan haberlo estudiado alguna vez. Vamos a ver pequeños principios allí. Y los que queden pendientes será en la segunda parte. Zacarías capítulo 10, verso 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines con T, que son ídolos, no ángeles,
los ángeles son serafines con ese, terafines, han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. El título de un tremendo mensaje que escuché hace un poco más de 20 años, de labios de uno de mis mayores referentes, se llamaba precisamente así: de ovejitas a caballos de honor. Yo he repetido alguna parte de esta enseñanza con otros títulos que en este momento no recuerdo, pero vos que seguís todos estos trabajos debes tener en tu memoria de qué estoy hablando. Y este es el tipo de cambio que Dios está buscando. No es uno compatible con las genéticas terrenales, porque las ovejas, genéticamente, terrenalmente, nunca se convierten en caballos. Esta es otra clase de cambios. No existe ninguna mutación como para que una oveja pueda convertirse en un caballo, pero así de drástico es el cambio que surge en nosotros cuando en verdad sabemos presenciar, decidir y aceptar verdaderas visitas de Dios. Y Dios dice, y bueno, pues la organización no lo puede hacer porque hay sueños vanos, hay terafines mentirosos, y no quiero indagar mucho más allí. Pero yo, el Señor, voy a visitar el pueblo, y no se van a caer estremeciéndose de risa, sino que va a producirse una mutación extraña, un cambio de adentro para afuera. Porque si hacemos un estudio de las características de una oveja, y las comparamos con las características de un caballo de honor, como dice aquí, estamos hablando de cobardes transformados en valientes, de gente básicamente inútil a un caballo de honor sumamente útil, que cuando ve la lanza, el caballo, en lugar de dar media vuelta y huir como hubiese hecho la oveja, muy por el contrario, agacha su cabeza, resopla, escarba un poco con las patas delanteras y pega una salida de esa, una estampida, y corre hacia la lanza. Una oveja se cae y no se puede poner de pie. El caballo de honor muere de pie. Estamos hablando de cambios internos. Me gustaría que lo que estoy diciendo de manera metafórica lo estés entendiendo en el ángulo precisamente que lo tenés que entender. El caballo que cuando ve la lanza, en lugar de dar media vuelta y huir, encara. Ahora, esos cambios se producen cuando estamos viendo en la palabra lo correcto. Cuando lo vemos como un tremendo mensaje con una tremenda revelación y salimos disparados a felicitar al predicador y a pedirle que nos firme nuestra Biblia como si fuera un autógrafo, entonces no entendiste nada, mi hermano, mi hermana. Nada, La revelación, ¿sabés qué trae? ¿Qué es lo primero que trae una revelación de Dios? Dolor. No dolor físico. Lo incluirá por ahí en algunas cosas. Lo podrá incluir, no sé. Pero lo que trae es dolor. Dolor de pérdida, de separación. Y yo quiero decirte dos cosas respecto a esto. Que vos o yo tengamos la habilidad de ver un poco más profundo de lo que dice la letra y extraer principios de ello, tiene que ver con una dosis de gracia, de habilidad, de estudio. Todos tenemos eso, y en ciertos niveles. No es patrimonio de unos pocos privilegiados que están más cerca de Dios que los demás. Ese fue un versito que te hizo creer Babilonia desde el principio de los principios.
No es así. Ahora, recibir una revelación cambia la forma en que vos hacías lo que recibiste. Y para siempre, ¿eh? Cuando a vos te cae la ficha, como se dice normalmente, no volvés atrás nunca más. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente que escucha este tipo de cosas? Y me suele decir: Néstor, escuché algo suyo y ahora no puedo seguir escuchando. Me pasó a mí también, no te preocupes. Cuando vos tomás contacto con la palabra de Dios, ya no querés más teología. En esa área en la cual se te cayeron las vendas, vas a ver con mucha más claridad, claro está. Ahora, en lo demás, puede que todavía sigas a oscuras en muchas cosas, pero en esta específica, ya no. Eso es una revelación. Una revelación no es algo que te deja patas para arriba. Una revelación es algo que comienza a producir un cambio de adentro para afuera en vos. Lo que vos veías de un color, de una forma casi misteriosa al día siguiente, lo estás viendo de otro y nadie te pintó los ojos ni te puso lentes de contacto. ¿Se entiende lo que digo? En la época del despertamiento de los años 90 en mi país, mucha gente iba a los cultos donde la gente era tocada por el espíritu, se caía y había... Cuando me tocó estar en un lugar así, yo no me caí. No porque no quisiera, pero no me caí. Pero el cambio interno que se produjo en mí hizo que, de no servir absolutamente para nada para los intereses del reino de Dios, hoy pueda estar aportando, aunque sea un minúsculo grano de arena, para ese reino para el cual antes era inútil. Y eso no lo hice yo, lo hizo Dios en mí, de adentro hacia afuera. Porque, reitero una vez más, y hasta el cansancio, todo lo que se produce de afuera para adentro se llama convencimiento. Vos me hablás 2 horas y me convencés que el mundo es cuadrado, que el planeta Tierra es cuadrado. Pero ese es convencimiento. El día que yo vuelo en un avión o me levanto unos metros de la Tierra, me doy cuenta que me engañaste, que el mundo no es cuadrado, que es redondo. Yo estaba convencido de algo que era... Ahora, cuando el cambio es de adentro para afuera, eso es conversión. Eso es conversión. Hay mucha gente que está convertida, gloria a Dios por ellos. Y hay mucha gente que está convencida, gloria a Dios por lo que Dios va a hacer en ellos, todavía no puede. Descifrando tiempos apostólicos, primera parte. tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. En la segunda parte, como siempre te digo, pero no es para captar tu interés, vos sabés que es así. Está en el remate de todo esto que tiene, si lo que escuchaste te fue de bendición, no tengas dudas que la segunda parte supera esto. Siempre es así. Pero lo hago en 2 partes porque yo podría sintetizar y amontonar, pero tenemos todo el tiempo, no nos corren ni los horarios, no nos corre nadie. Tenemos el tiempo que Dios nos dio. Usémoslo para gloria y para honra del Dios que nos dio el tiempo. Dios te bendiga hasta la semana que viene, si Dios quiere.